Irmãos, vamos então dar continuidade a esse tempo, Hermanos, vamos a continuar dando continuidad a este tiempo pedindo uma vez mais ao Senhor em oração que Ele nos socorra. y pedir una vez más en oración que el Señor nos socorra. Maravilhoso Senhor de toda graça, Maravilloso Señor de toda gracia, uma vez mais recorremos a Ti, una vez más recorremos a ti, Señor, para que Tu nos ajudes nesse tempo. para que tú nos ayudes en este tiempo. Que Teu Espírito tenha liberdade em nós e entre nós. Que tu Espíritu, Señor, tenga libertad en nosotros y entre nosotros. Que Ele possa soprar vida em nossos corações. Que Él pueda soplar vida a nuestros Que Ele corazones. possa trazer luz na nossa mente. Que Él pueda traer luz a nuestra mente. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. Ah, Señor, nosotros necesitamos de ti. Nos ajude mais nesse tempo. Ayúdanos, Señor, una vez más en este tiempo. Te pedimos em Teu próprio nome, Te lo pedimos en tu propio nombre, para a glória de Deus Pai. para la gloria de nuestro Dios Padre. Amém. Amén. Amém. Amén, Señor. Mas é maravilhoso olhar para a palavra de Deus e ver a sua riqueza. Es maravilloso mirar para la palabra de Dios y ver su riqueza. Há pouco nós estávamos olhando o livro de Levítico, Hace poco estábamos mirando en el libro de Levítico, especificamente no capítulo 8. específicamente en el capítulo 8, E ali nós vimos as belezas de Cristo Jesus, tipologicamente falando. y ahí nosotros vimos las bellezas de Cristo Jesús tipológicamente hablando. Sempre é importante trazer lembrança ao nosso coração, Siempre es importante traer los recuerdos a nuestro corazón para que fique bem gravado a palavra de Deus para que se quede bien grabada la palabra de Dios e não percamos nada. y no perdamos nada. Nós vimos ali no capítulo 8 de Levítico Nosotros vimos ahí en el capítulo 8 de Levítico que eram necessárias 4 ofertas para serem oferecidas a Deus. que eran necesarias 4 ofertas que eran ofrecidas a Dios. A primeira oferta, um novilho, La primera oferta, un novillo, chamada oferta pelo pecado. llamada la oferta por el pecado, E como nós vimos, y como nosotros vimos, ele nos aponta para Cristo Jesus, ella nos apunta para Cristo Jesús, que realizou uma obra perfeita por nós naquela cruz. que realizó una obra perfecta por nosotros aquí, ahí en la cruz. Ele derramou completamente seu sangue Él derramó completamente su sangre para que todos os nossos pecados fossem completamente perdoados. para que todos nuestros pecados fueran completamente perdonados. Aí nós acrescentamos algo também importante, Ahí nosotros añadimos algo también muy importante, que naquela cruz, que en aquella cruz o nosso velho homem também foi crucificado. nuestro viejo hombre también fue crucificado. Isso é algo libertador para nós. Y eso es algo que nos libera a nosotros. A segunda oferta, como nós vimos, foi um carneiro que foi ofertado de modo total. La segunda oferta fue un carnero que fue ofrecido de manera total, Ou seja, uma oferta de holocausto. o sea, una ofrenda de holocausto. E essa oferta nos fala de algo maravilhoso de Jesus Cristo. Y esa ofrenda nos habla de algo maravilloso de Jesucristo, Porque não somente ele derramou seu sangue para expiar nossos pecados, porque Él solamente no derramó su sangre para expiar nuestros pecados, mas também ele nos conduziu na presença de Deus Pai. sino que también nos condujo en la presencia del Dios Padre. É aqui nós vimos o que representa a segunda oferta, o carneiro do holocausto. Y aquí es donde nosotros vemos lo que significa la segunda ofrenda del carnero del holocausto. Através de Cristo Jesus fomos aceitos por Deus Pai. A través de Cristo Jesús fuimos aceptados por el Dios Padre. E a grande prova disto foi que o véu foi rasgado de alto a baixo. Y la gran prueba de esto es que el velo fue rasgado de arriba a abajo. Mas nós sabemos que Deus queria muito mais do que termos na sua presença. Mas nosotros sabemos que Dios quería algo más que tenernos en su presencia. Ele queria que nós o servíssemos Él quería que nosotros lo sirviéramos em completa consagração. en completa consagración. Então fala-nos, a oferta é o segundo carneiro, Entonces ahora nos habla la tercera ofrenda, el segundo carnero, onde o carneiro ele era levado em sacrifício donde el carnero era llevado en sacrificio. e, como foi dito, o sangue deveria ser colocado sobre a ponta da orelha direita, o dedão do direito da mão e o dedão direito do pé. Y como fue dicho, su sangre tenía que ser colocada sobre el óvulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el dedo derecho del pie.
Isso nos fala que devemos ser completamente consagrados ao Senhor. Y eso nos habla de que debemos ser completamente consagrados al Señor. E, por fim, a quarta oferta, Y por fin la cuarta ofrenda, que era aquele cesto de pães asmos, que era aquella cesta de panes sin levadura, que deveriam ser colocados sobre a gordura e sobre a coxa direita. que tendrían que ser colocados sobre la grasa y sobre la costa derecha Do del carneiro. lomo E del carnero. tudo deveria ser queimado. Y todo debería ser quemado. Nós não precisamos lembrar dos significados porque já foram ditos aqui para os irmãos. Nosotros no vamos a recordar los significados porque ya fueron dichos aquí a los hermanos. Realidades que nos apontam para Cristo Jesus. Son realidades que nos apuntan a Cristo Jesús. Aí na sequência nós vimos que também era necessário algo muito importante, También en esa secuencia vimos que era ahí había algo muy importante, que seria o derramar do óleo ou do azeite sobre o sangue. que era el derramar del aceite y la sangre. Muito importante nós sempre entendermos a ordem que Deus estabeleceu na sua palavra. Es muy importante que entendamos el orden que Dios ha establecido en su palabra. Primeiro o sangue, depois o azeite. Primero la sangre y después el aceite. Isso nos aponta primeiro para o Calvário e depois o Pentecostes. Eso nos apunta primero para el Calvario y después para Pentecostés. Primeiro o cordeiro, depois a pomba. Primero el Cordero y después la paloma. Primeiro a cruz, depois o Espírito. Primero la cruz y después el Espíritu. Esta é a realidade que nós temos na palavra de Deus. Esa es la realidad que nosotros tenemos en la palabra de Dios. E vimos que para que tenhamos uma vida completamente consagrada ao Senhor, Y vimos que para que tengamos una vida completamente consagrada al Señor, se faz necessário sermos guiados pelo Espírito Santo. se hace necesario sernos guiados por el Espíritu Santo, Para que as pessoas, quando nos tocarem, para que cuando las personas nos toquen, possam sair marcadas por nós. puedan salir marcadas por nosotros. Somos, como foi dito, tintas frescas. Somos, como hemos dicho antes, somos pinturas frescas. E assim nós seremos conhecidos. Y así nosotros seremos conocidos. Aqueles que estão andando com Jesus. Aquellos que están andando con Jesús. Isto é uma vida consagrada. Y esto es una vida consagrada. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos Que o Senhor ayude. realmente nos habilite a vivermos essa tal vida que tanto alegra o coração dele. Que el Señor nos habilite para vivir esa vida que realmente agrada a Él. Em realidade, em outros termos, poderíamos acrescentar aqui: En realidad, en otros términos, podríamos añadir aquí, uma vida de consagração é uma vida em profundidade, una vida de consagración es una vida de profundidad, uma vida que busca nutrir-se das profundezas do nosso relacionamento com o Senhor. una vida que busca nutrirse de las profundidades de las riquezas de nuestro Señor. Permita-me citar um texto que nós não lemos ainda. Permítame decir un texto que no hemos leído todavía, Livro de Oséias, en el libro de Oseas, capítulo 14. en el capítulo 14. E aqui nós vamos ler um texto bem significativo, Aquí vamos a leer un texto bien significativo. o versículo 5. Perdón, hermano. Oséias, capítulo 14, o versículo 5. Oseas 14, versículo 5. 5, Perdón, isso. hermano. Oséias 14, Sí. 5, por favor. Va. Estamos, hermanos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Na realidade, no seu sentido original, é como o cedro do Líbano, apontando-nos para uma árvore muito importante do Líbano. En realidad es como el cedro del Líbano, apuntándonos para un árbol muy importante. Falando um pouquinho do cedro do Líbano, Hablando un poco del cedro del Líbano, quando é plantada a semente do cedro, cuando se planta la semilla del cedro, as suas raízes levam em torno de 1 ano e meio a 2 anos para crescerem 1,5 metros de profundidade. sus raíces llevan en torno a 1 año o 2 años para crecer 1,5 metros. 1,5 metros de profundidad. A sua planta cresce apenas 5 centímetros. Su planta solamente crece 5 centímetros, Mas ao longo dos anos, essa árvore chega a 40, 50 metros na sua altura. mas con el pasar del tiempo esa
ese árbol consigue crecer crescer em altura, bastante altura, 40, 50 de metros. 40 a 50 metros. Isso é uma lição muito maravilhosa para nós, Y esto tiene que ser una lección muy maravillosa para nosotros, que a nossa vida deve ser mais voltada para as profundezas, que nuestra vida tiene que ser más, volvernos más a las para profundidades, que nós possamos crescer de tal forma que agrade o Senhor. para que nosotros podamos crecer de una forma agradable al Señor. Primeiro, as nossas raízes devem ser aprofundadas no solo. Primero nuestras raíces tienen que ser profundizadas en el suelo. Talvez vocês saibam disso que eu vou dizer. Tal vez ustedes sepan de esto que yo voy a decir. As palmeiras da região da Arábia, Las palmeras de la región de Arabia, ela tem as suas folhas verdes todo o período do ano. ellas tienen sus hojas verdes todo el periodo del año. Qual que é o segredo das palmeiras da Arábia? ¿Cuál es el secreto de las palmeras de Arabia? As suas raízes crescem de 4 a 5 quilômetros de profundidade, Sus raíces crecen de 4 a 5 kilómetros de profundidad, buscando água. buscando el agua. Não é maravilhoso isso? ¿No es algo maravilloso esto? Mesmo em meio da seca, Mismo en medio del desierto, as suas folhas sempre ficam verdes. sus hojas siempre están verdes. É assim que o Senhor quer que nós vivamos. Es así como el Señor quiere que nosotros vivamos. Mesmo enfrentando as lutas, as secas, os desertos da nossa vida, Mismo enfrentando las sequías, las luchas y los desiertos de nuestras vidas, as nossas raízes se alimentem das profundezas, que nuestras raíces se alimenten de las profundidades, porque lá nas profundezas encontram-se as fontes da água viva. porque ahí en las profundidades se encuentran las fuentes de agua viva. Fala-nos do relacionamento com Cristo Jesus, Esto nos habla del relacionamiento con Cristo Jesús. que só pode ser alcançado por nós através da mediação do Espírito Santo. Es algo que solamente se puede alcanzar por medio de la mediación del Espíritu Santo. Então, para que nós tenhamos uma vida de consagração, Entonces, para que tengamos una vida de consagración, é necessário que tenhamos uma vida de profundeza também. es necesario que tengamos una vida de profundidades. E foi exatamente esse tipo de vida que o Senhor Jesus viveu aqui na terra. Y es exactamente este tipo de vida que el Señor Jesús vivió en esta tierra. E o que nós vamos compartilhar nesse momento relaciona-se a esta realidade. Y lo que nosotros vamos a compartir en este momento es lo que se relaciona a esta realidad. O Senhor Jesus realizou o seu ministério nessa terra El Señor Jesús realizó su ministerio en esta tierra de maneira totalmente consagrada ao Pai de manera totalmente consagrada al Padre e na total dependência do Espírito Santo. y en la total dependencia del Espíritu Santo. Vamos ver alguns textos para que nós fiquemos fundamentados nessa verdade. Vamos a mirar algunos textos para quedarnos fundamentados en esta realidad. Livro de Filipenses, En el libro de Filipenses, no capítulo 2, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. del versículo 5 Ao 11. al 11. Filipenses 2, 5, 11. 2, 5 a 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluia. Muitos irmãos dizem que essa porção das Escrituras Sagradas Muchos hermanos dicen que esta porción de las Escrituras Sagradas era um hino cantado pela igreja primitiva. era un himno cantado por la iglesia primitiva, Tão lindo que é. con lo lindo que es. E aqui nós temos uma revelação maravilhosa a respeito do Senhor Jesus Cristo. Y aquí vamos a ver una revelación maravillosa del Señor Jesucristo. Ele sendo o próprio Deus, Él siendo el propio Dios, o Filho eterno de Deus, el Hijo eterno de Dios. ele não se agarrou, não se aferrou a isto, Él no se aferró a esto. mas ele mesmo, Por el contrario, Él mismo, ele abriu mão, Él se despojó, ele se esvaziou de si mesmo se vació de sí mismo e assumiu a forma de
y asumió la forma de servo. siervo. A palavra no original aqui é escravo de amor. La palabra original aquí es esclavo de amor. Então imagina só esta cena linda que nós temos diante de nós. Entonces imaginemos esta escena linda que tenemos delante de O nosotros. Filho eterno de Deus, El Hijo eterno de Dios, ele então esvazia-se de si mesmo Él se despoja de sí mismo e assume a forma de servo. y asume la forma de siervo. Por que a forma de escravo? ¿Por qué la forma de esclavo? Isso tem uma explicação. Eso tiene una explicación. Algo antes a ser dito. Algo antes que tenemos que decir. Nesse esvaziamento, En ese despojamiento, ele não deixou de ser Deus. Él no dejó de ser Dios. Ele continuou sendo 100% Deus. Él continuó siendo 100% Dios. Ele se esvaziou de todas as suas prerrogativas divinas. Él se despojó de todas sus riquezas divinas. Sim. Ele esvaziou-se da sua glória, Él se vació de su gloria, de tudo aquilo que o cercava de valores divinos, de todo aquello que lo cercaba de valores divinos, mas não da sua divindade. mas no de su divinidad. Ele continuou sendo Deus. Él continuó siendo Dios. Então nós temos diante de nós, quando olhamos para a encarnação de Cristo, Entonces, cuando nosotros miramos para la encarnación de Cristo, um homem tenemos un hombre e a expressão clara, homem verdadeiramente, um homem sendo verdadeiramente Deus, nosotros vemos una expresión clara de un hombre siendo verdaderamente Dios e ele na expressão do próprio homem. y en la expresión de un propio hombre. Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesús verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 100% Deus, 100% homem. 100% Dios y 100% hombre. Isso é muito importante para nós. Esto es algo muy importante para nosotros. Agora, por que ele precisou assumir a forma de escravo de amor? Ahora, ¿por qué él tuvo que asumir esa forma de esclavo de amor? Porque era a única maneira dele comunicar aquilo que era o mais elevado atributo divino. Porque era la única manera de expresar aquel atributo más elevado que era el atributo, un atributo divino, Humildade. la humildad. Ele expressou a sua humildade Él expresó su humildad quando ele assumiu a forma de servo. cuando él asumió la forma de siervo. Ele não deixou de ser o Filho de Deus. Él no dejó de ser el Hijo de Dios. Ele, como Filho de Deus, Él como Hijo de Dios tornou-se escravo de amor. se volvió esclavo de amor. E estas duas realidades, filho e escravo, não se conflitam. Y estas dos realidades, hijo y esclavo, no tienen conflicto. Pelo contrário, dão as mãos. Por el contrario, se dan las manos. Porque o Filho eterno de Deus expressa aquilo que é de mais rico do caráter celestial, Porque el Hijo de Dios expresa lo que es más rico en el carácter celestial, que é a humildade, que es la humildad, através de ser um escravo de amor. a través de ser un esclavo de amor. Isso é maravilhoso. Y esto es algo maravilloso. Então aqui está na palavra de Deus Entonces aquí está en la palabra de Dios, que ele, subsistindo em forma de que él Deus, subsistiendo en forma de Dios, não julgou como usurpação ser igual a Deus. no usurpó ser igual a Dios. Ele se esvaziou a si mesmo Él se despojó a sí mismo e assumiu a forma de escravo. y asumió la forma de esclavo, Escravo de amor. esclavo de amor. Isso é maravilhoso. Y esto es algo maravilloso. Então aqui está o primeiro texto que nós estamos vendo para entendermos um pouco de como o Senhor viveu uma vida completamente consagrada ao seu Pai. Entonces aquí está el primer texto que nosotros tenemos para ver cómo el Señor vivió una vida consagrada al Padre. E nós vamos perceber que foi uma vida completamente dependente do Espírito Santo. Y nosotros vamos a ver que fue una vida completamente dependiente del Espíritu Santo. Vamos ver outras passagens das Escrituras Sagradas agora, Vamos a ver otros pasajes de las Escrituras Sagradas ahora para estarmos firmados nessa verdade. para afirmarnos más en esta verdad. Mateus capítulo 1. Mateos 1. Nós vamos perceber a ação poderosa do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus. Nosotros vamos a notar la acción del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús. Mateus 1, versículo 18. Mateos 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Vejam só a presença do Espírito Santo já
no nascimento de Cristo Jesus. Antes mesmo do nascimento, na sua concepção, ele foi gerado. Miren, antes del nacimiento del Señor Jesús, el Espíritu Santo ya estaba sobre él, sobre esa realidad. A minha versão diz assim: achou-se grávida pelo Espírito Santo. En la versión del hermano dice, se encontraba embarazada por el Espíritu Santo. O que nós estaremos fazendo a partir da leitura desses textos agora? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora de la lectura de estos textos? É mostrar a ação poderosa do Espírito Santo sobre Jesus. Es mostrar la acción poderosa del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, Já desde a sua concepção. ya desde su concepción. Agora, versículo 20. En el versículo 20 Leamos. leemos, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Olha só que lindo. Miren qué lindo. Na minha versão diz assim: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. En la versión del hermano dice, lo que fue en ella engendrado es del Espíritu Santo. Maria estava grávida pelo Espírito Santo. María estaba embarazada por el Espíritu E o Santo, que seria gerado no ventre de Maria seria do Espírito y lo que Santo. sería generado en el vientre de María sería el Espíritu Santo. Percebam a relação clara, íntima de Jesus com o Espírito Santo? Pueden ver la relación clara y íntima del Señor Jesús con el Espíritu Santo. Agora vamos dar um passo além, capítulo 3 de Mateus. Y ahora vamos a dar un paso adelante en el capítulo 3 de Mateos, Versículos 16 e en el 17. versículo 16 y 17. Avançamos um pouquinho na história de Jesus e chegamos nesse momento. Avanzamos un poco en la historia de Jesús y llegamos en este momento. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Novamente, vamos colocar a nossa atenção nesse texto Nuevamente vamos a colocar nuestra atención en este texto para vermos a relação do Espírito Santo em Jesus. para vernos la relación del Espíritu Santo en Jesús. Aqui a palavra de Deus está dizendo que logo após o batismo, Aquí la palabra del Señor está diciendo que luego, después del bautismo feito por João, hecho por Juan, a Bíblia fala que os céus se abriram la Biblia dice que los cielos se abrieron e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desceu sobre ele como uma pomba. y dice que el Espíritu Santo de Dios descendió como una paloma. E aqui é claro para nós, onde o texto fala-nos de uma profunda intimidade entre Jesus e o Espírito Santo. Y aquí el texto nos habla de una profunda intimidad entre Jesús y el Espíritu Santo. Então, vamos guardando a sequência dos fatos aqui, que é importante. Entonces, vamos guardando la secuencia de los hechos, de estos hechos, que es muy importante. Porque o nosso assunto é mostrarmos como que o Senhor viveu uma vida completamente consagrada ao Pai pelo Espírito. Porque nuestro asunto aquí es ver cómo el Señor guardaba una intimidad con el Padre por medio del Espíritu Santo. Una Vamos, vida consagrada. vamos para o livro de Lucas, capítulo 4. Vamos para el libro de Lucas, capítulo 4. Um outro episódio na experiência do Senhor Jesus. Otra escena del Señor Jesús. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Olha que texto rico para nós. Miren qué texto rico para nosotros. Estamos enxergando aqui a intimidade de Jesus e o seu ministério através do Espírito. Estamos consiguiendo contemplar aquí la intimidad del Señor Jesús en su ministerio con el Espíritu Santo. A Bíblia diz assim: Jesus cheio do Espírito Santo. La Biblia dice el Señor que Jesús lleno del Espíritu Santo, Então ele volta do Jordão Él vuelve del Jordán e ele foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. y Él fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. Então nós temos o texto nos mostrando uma relação íntima entre Jesus e o Espírito Santo. Y nosotros aquí vemos una relación íntima entre Jesús y el Espíritu Santo. Deixem guardado no coração a seguinte verdade: Dejen guardado en sus corazones la siguiente verdad.
Jesus, ele viveu uma vida completamente consagrada ao Pai, Jesús vivió una vida consagrada completamente al Padre, porque ele viveu na completa dependência do Espírito Santo. porque Él vivió en la completa dependencia del Espíritu Santo. Lembre-se, Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Recuerden, Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Mas ele escolheu a viver 100% como homem, pero Él escogió a vivir 100% como hombre, na total dependência do Espírito Santo, en la total dependencia del Espíritu Santo, para que ele fosse completamente consagrado ao Pai. para que Él fuera completamente consagrado al Padre. Vamos ver uma outra passagem das Escrituras Sagradas. Ahora vamos a ver otro pasaje en las Escrituras Sagradas. Aí mesmo no livro de Lucas, capítulo 4, Ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. en el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vocês percebem como que a palavra de Deus está cheia de textos que nos mostram a relação íntima entre Jesus e o Espírito Santo? Ustedes pueden notar cómo la palabra nos muestra la relación íntima entre el Señor Jesús y el Espíritu Santo. A Bíblia diz que Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. La Biblia dice que el Señor Jesús en el poder del Espíritu Santo volvió para Galilea. Isso significa que Jesus viveu completamente dependente do Espírito Santo. Esto nos muestra que Jesús vivió completamente en dependencia del Espíritu Santo. Virem a página para algumas Bíblias, vamos ler do versículo, no mesmo capítulo 4, versículo 16 ao 20, Vamos a leer aquí mismo en el versículo 16 até o 21. hasta el 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos los en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Que texto precioso das Escrituras Sagradas nós temos diante de nós. Qué texto precioso tenemos de las escrituras delante de nosotros. Apenas para fazer uma observação para os irmãos, Apenas para hacer una observación a los hermanos, o versículo 21 diz assim: el versículo 21 dice así: Palavras de Jesus. Palabras de Jesús. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoy se cumplió esta escritura que acabáis de oír. Nós sabemos que o Velho Testamento, a velha dispensação, Nosotros sabemos que el Viejo Testamento, la vieja dispensación, é uma sombra do Novo Testamento, a nova dispensação. es una sombra del Nuevo Testamento, la nueva dispensación. Tudo na velha dispensação aponta-nos para Cristo Jesus. Todo en la vieja dispensación apunta para Cristo Jesús. Há pouco vimos lá em Levítico, capítulo 8, estas realidades. Hace poco vimos ahí en Levítico estas realidades. As sombras apresentadas pelos sacrifícios em Levítico Las sombras presentadas por los sacrificios en Levítico e a realidade consumada em Cristo Jesus. y las realidades consumadas en Cristo Jesús. E aqui nós temos um cenário lindo. Y ahora tenemos aquí un escenario lindo. É quando a sombra, ela na realidade se torna um com o Senhor Jesus. Aquí vemos algo lindo, cuando la sombra se torna una en la realidad con el Señor Porque Jesús. Jesus pega o livro de Isaías que fala a respeito dele mesmo Porque el Señor Jesús coge el libro de Isaías que habla de Él mismo e ele cita uma passagem de Isaías y Él va a leer una pasaje de Isaías que foi escrito 700 anos antes de Cristo. que fue escrita 700 años antes de Cristo. E depois de ter lido essa Y passagem, después de haber leído este pasaje, ele fecha o livro Él cierra el libro e fala: y habla: hoje se cumpriu a escritura que Hoy acabais se de cumplió ouvir. esta escritura que acabáis de oír. Sombra e realidade plenamente juntas ali. La sombra y la realidad plenamente juntas Isso é ahí. maravilhoso, irmãos. Es algo maravilloso. Isso é hermanos. maravilhoso. Mas agora coloquemos os olhos do versículo 18. Ahora coloquemos nuestros ojos en el versículo 18. O Senhor Jesus
fez uma menção do livro de Isaías, El Señor Jesús mencionó el libro de Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, ou seja, o Espírito Santo estaria sobre o Senhor o Jesus, sea, el Espíritu Santo estaría sobre el Señor Jesús, pelo que me ungiu para algumas finalidades. con lo que me ungió para algunas finalidades, Para evangelizar os pobres, para evangelizar a los pobres, proclamar libertação aos cativos, para proclamar libertad a los cautivos, restaurar vista aos cegos, para restaurar la vista a los ciegos, pôr liberdade aos oprimidos para poner libertad a los oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. y para pregonar el año aceptable al Señor. O que o texto quer nos mostrar é que o Senhor Jesus, Lo que el texto quiere mostrarnos es que el Señor Jesús, ele desenvolveu todo o seu ministério Él desenvolvió todo su ministerio na completa dependência do Espírito en Santo. la completa dependencia del Espíritu Santo. Agora pensemos conosco aqui, irmãos e irmãs. Ahora pensemos todos aquí, hermanos y Se o hermanas. Senhor Jesus viveu desta forma na terra, Si el Señor Jesús vivió de esta forma aquí en la tierra, como que nós devemos viver? ¿cómo es que nosotros debemos vivir? Ele viveu na completa dependência do Espírito Santo, Él vivió en la completa dependencia del Espíritu Santo, porque dessa forma ele atenderia toda a vontade do seu Pai, porque de esta forma Él atendería toda la voluntad del Padre, de viver uma vida consagrada a de Ele. vivir una vida consagrada a Él. Como que nós devemos viver então, como o corpo dele, a sua igreja, ¿Cómo es que nosotros debemos vivir como el cuerpo, como su iglesia, na completa dependência do Espírito Santo? en la completa dependencia del Espíritu Santo? Vamos ver uma outra passagem das Escrituras Sagradas. Ahora vamos a ver otro pasaje de las Escrituras Atos Sagradas. dos Apóstolos, Hechos de los Apóstoles, no capítulo 10. en el capítulo 10. E aqui nós vamos ler do versículo 36 ao 38. Aquí vamos a leer del versículo 36 al 38. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Olha só que texto rico para nós. Miren qué texto rico para Em nosotros. especial o versículo 38, lido agora, Especialmente el versículo 38 que acabamos de leer. mostra-nos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Nos muestra que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. E Jesus era verdadeiramente Deus Y Jesús era verdaderamente Dios e verdadeiramente homem. y verdaderamente hombre. Mas ele escolheu a realizar o seu ministério Mas Él escogió realizar su ministerio na completa dependência do Espírito Santo. en la completa dependencia del Espíritu Santo. Assim ele viveria uma vida consagrada ao seu Pai. Así Él viviría una vida consagrada al Padre. Ele não utilizou-se dos seus valores intrinsecamente divinos. Él no utilizó sus valores intrínsecamente divinos. Ele decidiu desde o início Él decidió desde el principio a não ministrar através da sua divindade inerente, a no ministrar a través de su divinidad inherente, mas mediante a unção do Espírito Santo. mas sí mediante la unción del Espíritu Santo. Essa foi a escolha do Senhor Jesus. Eso fue lo que escogió el Señor Jesús. Ele viveu como homem 100% nessa terra. Él vivió como hombre 100% en esta tierra. Ele foi para uma cruz como um homem verdadeiro. Él fue para la cruz como un hombre Ele verdadero. morreu como homem naquela cruz. Él murió como hombre en aquella Porque nós cruz. precisávamos de um Salvador homem. Porque nosotros necesitamos un Salvador hombre. Hoje nós temos no trono do universo assentado um homem. Nosotros tenemos hoy en el trono del universo sentado un hombre. Um homem que viveu 100% na dependência do Espírito Santo. Un hombre que vivió en la dependencia 100% del Espíritu Santo. E assim ele viveu uma vida consagrada ao seu Pai. Y así él vivió una vida consagrada a su Padre. Vamos tomar uma outra passagem das Escrituras Sagradas. Vamos a tomar otro pasaje de las Escrituras Sagradas. No mesmo livro de Atos, agora no capítulo 1. En el mismo libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 1. Vamos olhar os dois primeiros versículos. Vamos a mirar los dos primeros versículos. En el primer tratado
oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Novamente a palavra de Deus nos traz uma verdade maravilhosa, Nuevamente la palabra de Dios nos trae una verdad maravillosa, que ele deixou mandamentos para os seus apóstolos, que Él dejó mandamiento para sus apóstoles, mas ele deixou esses mandamentos por intermédio do Espírito Santo. mas Él dejó estos mandamientos a los apóstoles por intermedio del Espíritu Santo. Isso não nos fala de uma vida íntima de Jesus com o Espírito Santo? ¿Esto acaso no nos habla de una vida íntima del Señor Jesús con el Espíritu Isso é Santo? maravilhoso. Esto es algo maravilloso. Isso nos leva a pensar que ele viveu uma vida completamente consagrada ao seu Pai, Esto nos lleva a pensar que Él llevó una vida totalmente consagrada al Padre, porque ele viveu na dependência plena do Espírito Santo. porque Él vivió en la dependencia plena del Espíritu Santo. Não podemos esquecer de algo muito importante, No podemos olvidar aquí algo muy importante, que ele decidiu no seu coração, que Él decidió en su corazón, desde o início, desde el principio, a não ministrar através da sua divindade inerente, a no ministrar desde su divinidad inherente, mas através da completa dependência do Espírito Santo. mas sí a través de la completa dependencia del Espíritu Santo. Não é maravilhoso isso? ¿No es algo maravilloso E esto? nós precisamos, Y como nosotros seu necesitamos, povo, como su pueblo, aprender a uma vida de completa dependência do Espírito Santo. a vivir una vida completamente en la dependencia del Espíritu Santo. Que quando nós assim vivermos, Que cuando nosotros así vivamos, nós vamos começar a experimentar esse caminho de uma vida de consagração. nosotros vamos a comenzar a experimentar una vida de consagración. Uma outra passagem das Escrituras Sagradas. Otro pasaje en las Escrituras Sagradas, Hebreus capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Nós vamos perceber por essa passagem algo maravilhoso também. Nosotros vamos a notar por este pasaje algo maravilloso también, Que mesmo na hora da sua morte, que mismo en la hora de su muerte, o Espírito Santo estava presente com o Senhor Jesus. el Espíritu Santo estaba presente con el Señor Jesús. Versículo 14. En el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sim, o texto ele é muito rico e tem muitas verdades para nós aqui. El texto es muy rico y tiene muchas verdades para nosotros aquí, Mas há algo particular que estamos chamando a atenção. mas hay algo particular que estamos llamando la atención, Que o Senhor se ofereceu pelo Espírito Eterno lá naquela cruz. que el Señor se ofreció por el Espíritu Eterno ahí en la cruz. Veja a presença do Espírito Santo também na hora da morte do Senhor Jesus. Vean la presencia del Espíritu Santo también en la hora de la muerte del Señor Isso Jesús. precisa chamar a nossa atenção, queridos irmãos e Y esto irmãs. necesita llamar nuestra atención, queridos hermanos y hermanas. Jesus viveu uma vida de total consagração ao seu Pai, El Señor Jesús vivió una vida de total consagración al Padre, porque ele viveu uma vida de plena dependência do Espírito Santo enquanto aqui esteve na terra. porque Él vivió en una vida de total dependencia al Espíritu Santo en cuanto estuvo aquí en esta tierra. Então, mediante a tudo que nós vimos até agora, Entonces, mediante todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos dizer que é impossível nós vivermos uma vida de consagração sem a unção do Espírito Santo. podemos decir que nosotros podemos vivir una vida de consagración sin dependencia del Espíritu Santo. Hoje, nós vivemos numa dispensação chamada dispensação do Espírito. Hoy nosotros vivimos en una, perdón, hermano, Dispensação en una dispensación do Espírito. del Espíritu Santo. Podemos chamar de dispensação da graça também, Podemos también llamar una dispensación de la gracia, mas é a dispensação do Espírito. mas es la dispensación del Espíritu. Vamos olhar isso, é 2 Coríntios, Vamos a mirar esto en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 8. capítulo 3, versículo 8. Aqui o apóstolo Paulo nos fala de modo claro a respeito dessa realidade. Aquí el apóstol Pablo nos habla claro de esta realidad. Repetindo, 2 Coríntios 3, versículo 8. Repitiendo 2 Corintios 3, versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Exatamente assim, esse ministério do Espírito.
Es exactamente esto, el ministerio del É o Espíritu. tempo dessa dispensação que nós estamos vivendo. Es el tiempo de esta dispensación que nosotros estamos viviendo. Então nós precisamos dar uma atenção especial à obra do Espírito Santo. Entonces necesitamos dar una atención especial a la obra del Espíritu Assim Santo. como o Senhor Jesus viveu de modo completamente dependente dele, Así como el Señor Jesús vivió una vida en completa dependencia de Él, nós precisamos também viver. nosotros también necesitamos así vivir. Não haverá como sermos consagrados ao Senhor No habrá como nosotros sernos consagrados al Señor sem que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. sin que seamos conducidos por el Espíritu Santo. Agora, irmãos, algo que eu preciso dizer para vocês para dar um passo seguinte. Ahora, hermanos, algo que el hermano necesita decir a vosotros para dar un paso adelante. Nós sabemos todas essas verdades no nosso entendimento. Nosotros sabemos todas estas verdades en nuestro entendimiento. Agora, uma pergunta: por que Para uma nós pergunta. não estamos vivendo uma vida de total consagração? Ahora, una pregunta, ¿por qué nosotros no estamos viviendo una vida de completa consagración al Señor? Vejam o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 27. Miren lo que dice 1 Juan, Capítulo 2, capítulo 2, versículo 27. versículo 27. É uma afirmação que está sendo dita aqui pelo apóstolo João. Es una afirmación que está siendo aquí expresada por el apóstol Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Essa unção nada mais é do que o Espírito Santo sobre nós. Esta unción es nada más que el Espíritu Santo sobre E a nosotros. Bíblia fala que a unção que dele recebestes Y la Biblia dice que la unción que de Él recibiste permanece em nós, permanece en vosotros, está em nós. está en nosotros. Agora eu levo novamente para pensarmos por que nós não estamos vivendo uma vida de completa consagração ao Senhor. Ahora yo llevo nuevamente para pensar por qué nosotros no estamos viviendo una vida completamente de consagración al Señor. Muitos filhos e filhas de Deus se sentem como, deixa eu usar uma expressão aqui, pneu murcho. Muchos hijos e hijas de Dios se sienten como quien dice, Pneu furado. como una rueda pinchada, ¿vale? Sí. Una rueda sin aire, ¿vale? Sem aire. Sem, Una sem rueda ar. sin aire, un neumático desinflado. Exato. Muitos cristãos se sentem assim, um pneu murcho, Muchos cristianos se sienten así, ruedas sin aire, secos. secos. Não estão, na realidade, vivendo uma vida que agrada o Senhor. No están viviendo una vida de realidad que agrade al O Señor. que está acontecendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Então nós precisamos considerar que há 3 impedimentos Entonces tenemos que considerar que hay 3 impedimentos para a nossa total consagração ao Senhor. para nuestra total consagración al Señor. Deixe dizer já quais são esses 3 impedimentos. Déjenme decirles ya cuáles son esos 3 impedimentos. Possivelmente nós não vamos conseguir falar de todos eles nessa noite, Posiblemente no vamos a conseguir hablar de todos ellos esta noche, mas eu quero deixá-los apontados para vocês. mas yo quiero que dejarlos apuntados para vosotros. O primeiro impedimento contra uma vida de consagração El primer impedimento contra una vida de consagración é o engano de Satanás. es el engaño de Satanás. Depois nós vamos ver como que Satanás é ardiloso. Y ahora vamos a ver cómo es que Satanás es ágil. O segundo impedimento para vivermos uma vida de consagração El segundo impedimento para vivir una vida de consagración são os pecados não confessados. son los pecados no confesados. Isso impede que vivamos uma vida de consagração. Eso nos impide que vivamos una vida de consagración. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo lance a sua luz para dentro do nosso interior, Nosotros necesitamos pedir que el Espíritu Santo lance su luz para nuestro interior, para mostrar todas aquelas coisas que desagradam o Senhor, para mostrarnos todas aquellas cosas que desagradan al para Señor, que confessemos e as deixemos, para que confesemos y las dejemos e assim possamos avançar. y así podamos proseguir. Qual é o terceiro impedimento para uma vida de total consagração? ¿Cuál es el tercer impedimento para una vida de total consagración? Os laços deste mundo. Los lazos con este mundo. O mundo é ardiloso.
El mundo es ágil, ele é tremendamente sutil. él es tremendamente sutil. Então nós temos aqui esses três impedimentos: Nosotros tenemos aquí estos tres o impedimentos. engano de Satanás, El engaño de Satanás, os pecados não confessados los pecados no confesados e os laços desse y mundo. los lazos de este mundo. E nós precisamos olhar com um pouco de detalhe cada um desses impedimentos, Y nosotros necesitamos mirar con un poco de detalle cada uno de estos impedimentos para que tenhamos também o caminho da cura pela palavra de Deus, para que tengamos también el camino de la cura de la palabra de de como Dios, nós podemos ter vitória sobre cada uma dessas realidades. para que veamos cómo podemos tener victoria sobre cada una de estas realidades. Vamos considerar alguns aspectos desse primeiro impedimento contra uma vida de consagração, Vamos a considerar este primer impedimento de una vida de consagración, que é o engano de Satanás. que es el engaño de Satanás. Vejamos primeiramente o que o Senhor Jesus tem a dizer sobre este assunto. Dejemos primeramente lo que el Señor Jesús tiene que decir sobre este asunto. João capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 30. en el versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Olha só. Miren, Porque nós vamos estar vendo alguns textos que nos mostram que Jesus nos alertou contra o inimigo. miren, nosotros vamos a ver algunos textos que Jesús nos avisa contra el enemigo. Às vezes nós estamos muito despreocupados com esta situação, A veces nosotros estamos muy despreocupados con esta situación, mas é um assunto muito sério nas Escrituras Sagradas. mas es un asunto muy serio en las Escrituras Nós Sagradas. não podemos dizer que todas as coisas são de responsabilidade de Satanás. Nosotros no podemos decir que todas las cosas son responsabilidad de Satanás. Porém, muitas coisas são responsabilidade dele. Por el contra, sí, muchas cosas son responsabilidad de él. Ele traz contenda entre o povo de Deus, Él trae conflictos entre el pueblo de Dios, ele traz muitas acusações, él trae acusaciones, ele é ardiloso. él es ágil. Então, Jesus está dizendo que ele não falaria muito porque eis aí o que o príncipe deste mundo estava chegando. Él dice que él no hablaría mucho con vosotros porque el príncipe de este mundo está llegando. Agora, vocês sabem por que ele diz aqui na sequência, e ele nada tem em mim? Ustedes saben por qué aquí en esta secuencia él dice, él nada tiene en mí. É muito interessante esse texto. Es algo muy interesante en este texto. Fala-nos algo precioso que vai nos ajudar muito. Es algo precioso que nos va a ayudar mucho. Porque Jesus, ele viveu como homem, mas 100% sem pecado. El Señor Jesús vivió como hombre, pero 100% sin pecado. Sem pecado algum. Ele não tinha o que nós temos no coração que chama-se cobiça. Él no tenía lo que nosotros tenemos en el corazón que se llama codicia. Ele foi tentado em todas as coisas, Él fue tentado en todas las cosas, porém sem pecado. mas sin embargo sin pecado. Como que nós podemos entender isso através de uma figura? ¿Cómo nosotros podemos entender esto a través de una figura? Se eu tenho na minha mão esquerda aqui um punhado de pólvora Si yo tengo en mi mano izquierda un puñado de pólvora, e na minha mão direita um punhado de farinha, en mi mano derecha un puñado de harina, se eu chego com um palito de fósforo aceso perto da pólvora, o que si yo llego acontece? con un fósforo cerca de la pólvora, ¿qué es lo que sucede? Explode. Explota. Isso somos nós. Eso es lo que somos A cobiça. nosotros, la codicia. Jesus, a farinha, chega com um palito aceso de fogo perto da farinha. Vai acontecer alguma coisa? Jesús es como la harina. Si llegamos con un fósforo, ¿qué es lo que va a acontecer? Não vai acontecer nada. No sucede Porque nada. ele não tinha cobiça no seu Porque coração. no tenía codicia en su corazón. Ele era absolutamente santo. Él era absolutamente santo. Mas ele foi tentado em todas as coisas. Mas él fue tentado en todas las cosas. E as tentações que recaíram sobre Jesus Y las tentaciones que recayeron sobre Jesús foram tão violentas fueron tan violentas que afetou seu espírito, sua alma e seu corpo. que afectaron su espíritu, su alma y su cuerpo. O seu corpo sofreu duramente as provações por causa dos nossos pecados. Su cuerpo sufrió duras probaciones por causa de nuestros pecados. O inimigo queria levá-lo ao máximo de dor para que Jesus fosse confrontado.
El enemigo quería llevar al Señor Jesús al máximo del dolor para que fuera confrontado, para que ele então se utilizasse de pouquinho da sua divindade para livrar-se da dor. para que él pudiera utilizar un poquito de su divinidad para librarse del dolor. Mas ele não fez isso. Mas él no hizo esto. Ele viveu na completa dependência do Espírito Él Santo. vivió en la completa dependencia del Espíritu Santo. Ele disse que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Él dice que su alma estaba profundamente entristecida hasta la Ele muerte. sofreu profundas angústias no seu coração Él sufrió profundas angustias en su corazón para que você e eu pudéssemos ser livres. para que usted y yo pudiéramos ser libres. Ele sofreu no seu espírito. Él sufrió en su espíritu. Vocês se lembram quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? ¿Usted recuerda cuando él clama, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Ali houve uma separação Ahí real hubo una entre o pai e separación o filho. entre el Padre y el Hijo. Percebam só o que Jesus padeceu por nós naquela cruz. Pueden notar lo que el Señor Jesús padeció por nosotros en la Mas cruz. ele foi à cruz, entregou sua vida por nós sem pecado. Mas él fue a la cruz, entregó su vida por nosotros sin pecado. É por isso que o texto está dizendo aqui: ele nada tem em mim. Es por eso que el texto está diciendo aquí, él nada tiene en mí. Mas ele foi tentado ao máximo. Mas él fue tentado al máximo. A prova está aqui nas Escrituras Sagradas. La prueba está aquí en las Escrituras Sagradas. Vamos pegar outro texto. Vamos a tomar otro texto. Aí mesmo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Ahí mismo en Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Que texto impressionante. Qué texto impresionante. Jesus está falando dos próprios fariseus religiosos, Jesús está aquí hablando de los propios fariseos, de los religiosos, que eles eram do diabo, que ellos eran del diablo, e Jesus disse que o diabo era o pai deles, y Jesús dice que el diablo era el padre de e ellos, eles queriam satisfazer o desejo do seu pai. y ellos querían satisfacer el deseo de su padre. Que palavra forte. Qué palabra fuerte. E Jesus está relacionando o diabo aqui como aquele que é o mentiroso e o pai da mentira. Y Jesús está aquí relacionando como aquel que es el mentiroso y el padre de la mentira. Uma lição para todos nós. Una lección para todos De nosotros. onde brotam as mentiras? ¿Dónde brotan las mentiras? Brota de um coração que não foi tratado ainda. Surgen en un corazón que no fue tratado aún. Mas aqui nós temos nas Escrituras Sagradas mostrando que a fonte de toda mentira. Mas aquí tenemos en las Escrituras diablo. mostrando que la fuente de toda mentira es el diablo. Então nós devemos levar este assunto, o engano de Satanás, muito a sério. Entonces nosotros tenemos que llevar este asunto, la forma que Satanás engaña, de una forma muy seria. A palavra de Deus diz assim: não mintais mais uns aos outros. La palabra dice así, no mintáis más los unos a los otros. Porque é verdade, mesmo como novas criaturas, nós podemos tropeçar neste pecado. Porque es verdad, mismo como nuevas criaturas, nosotros podemos tropezar en este pecado. Mas nós precisamos confessá-lo diante do Senhor, Mas nosotros necesitamos confesar delante del Señor, como dissemos anteriormente, nos Como hemos dicho apropriar do valor do sangue como hemos dicho anteriormente, debemos apropiarnos del valor de la sangre e nos ter completamente purificados. y tornarnos completamente Não purificados. precisamos ficar um minuto sequer com acusação no nosso coração ou No mente. podemos quedar ni siquiera un momento con acusaciones en nuestro corazón o en nuestra Mas mente. não brinque com a mentira, Mas no jueguen con la mentira, porque ela tem uma fonte terrível que é Satanás. porque ella tiene una fuente terrible que es Satanás. Isso. Vamos pegar uma outra passagem das Escrituras. Vamos a tomar otro pasaje en las Escrituras. Agora, primeira epístola de João, Primera de Juan, capítulo 5, en el capítulo 5. versículo 19. Juan 5, 10, primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Olha só. Miren nomás. Então nós não podemos negligenciar este assunto, Nosotros no podemos negligenciar este asunto, que o engano de Satanás que el engaño de Satanás, pode atingir a qualquer um de nós. que puede golpear a cualquiera uno de nosotros. Isso faz com que nós não tenhamos uma vida de consagração. Y ao eso hace Senhor. que nosotros no podamos tener una vida de consagración.
A palavra de Deus tem mais outros textos, vamos ver apenas mais alguns. La palabra de Dios tiene muchos más textos, pero vamos a ver solo algunos. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 16. Vamos para el libro de Romanos, capítulo 16. E aqui nós vamos ler o versículo 20. Y aquí nosotros vamos a leer el versículo 20. 20. É um texto que nos mostra uma vitória, mas veja contra quem. Aquí es un texto que nos muestra una victoria, pero miren contra quién. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Olha só que texto precioso. Haverá um tempo. Miren qué texto precioso. Onde Habrá un O tiempo povo de Deus desfrutará de uma vitória plena sobre Satanás. donde el pueblo de Dios disfrutará de una victoria plena sobre Porque ele Satanás. será esmagado debaixo dos nossos Él pés. será aplastado debajo de nuestros pies. Que texto precioso. Qué texto precioso. E vamos pegar mais uma porção das Escrituras. Vamos a tomar otra porción más de las Escrituras. Mateus capítulo 16. Mateos capítulo 16. Versículo 23. Versículo 23. Veja como esse texto nos chama a atenção, irmãos e irmãs. Miren cómo este texto nos llama la atención, hermanos y hermanas. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Não é impressionante isto? ¿No es algo impresionante esto? O próprio discípulo do Senhor Jesus El propio discípulo del Señor Jesús se tornou um canal de utilização de Satanás. se convirtió en un canal de utilización de Satanás. Como aconteceu isto? ¿Cómo sucedió esto? Vocês se lembram que anteriormente o Senhor Jesus estava falando algo muito importante, Ustedes recuerdan que anteriormente el Señor Jesús estaba hablando algo muy importante, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que era necesario que él fuera a Jerusalén, sofresse muitas coisas dos anciãos, sufriera muchas cosas de los dos ancianos, principais sacerdotes de e los escribas, principales sacerdotes y escribas, que ele fosse morto, que él fuera muerto, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. más que en el tercer día él resucitaría. Aí Pedro, Ahí Pedro, ele com a sua alma, con su com alma, as suas emoções afloradas, con sus emociones a flor de piel, começou a reprovar a Jesus. comenzó a reprobar al Señor Jesús. Tem compaixão de ti, Senhor. Ten compasión de ti, Señor, Isso de modo algum te acontecerá. que eso de modo alguno te acontezca. Parece-nos palavras tão bonitas, Parecen palabras tan bonitas, mas na realidade eram palavras que provinham apenas da alma não tratada de Pedro. mas son palabras que apenas provenían del alma, no tratadas de Pedro. Isso significa quando a nossa alma não é tratada, Esto significa que cuando nuestra alma no está tratada, ela pode se tornar um canal de ação do inimigo. ella se puede convertir en un canal de acción del enemigo. Veja que Jesus repreendeu diretamente a Satanás, Miren aquí, el Señor Jesús reprendió directamente a Satanás, porque ele percebeu o ardil de Satanás em Pedro. porque él discernió el ardir de Satanás en Pedro. E nós também devemos estar atentos com essa situação. Y nosotros también debemos estar atentos con estas situaciones, Viver uma vida realmente em percepção do Espírito. viviendo una vida verdaderamente con discernimiento del Espíritu. Até esse momento estamos vendo alguns textos das Escrituras Sagradas Hasta este momento estamos viendo algunos textos de las Escrituras que, Sagradas, quando estivermos falando sobre o engano de Satanás, que cuando estuviéramos mirando sobre el engaño de Satanás, o assunto é muito sério. el asunto es muy serio. Vimos o Senhor Jesus falando, vimos João falando, vimos aqui Mateus falando. Vimos al Señor Jesús hablando, vimos a Juan hablando y aquí en Mateos hablando. Textos claros da palavra de Deus. Textos claros de la palabra de Dios. E amanhã, com a ajuda do Senhor, Y mañana con la ayuda del Señor a gente vai considerar esse primeiro aspecto, esse primeiro impedimento para vivermos uma vida consagrada ao Senhor. Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a contemplar este primer asunto, con la ayuda del Señor. E o texto base que eu vou deixar para vocês lerem em casa é Efésios capítulo 6, versículo 12. Y el texto base que voy a dejar para vosotros es en Efesios, 6, capítulo verso 12. 6, versículo 12. 6, versículo 12, e apenas para referência no coração de vocês. 6, 12. 6:12, apenas para referencia. Ali vai mostrar que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Ahí vamos a ver que nuestra lucha no es contra carne ni contra Paulo vai sangre. nos mostrar que a
4 tipos de ações malignas agindo. Pablo nos va a mostrar que hay 4 clases de agentes operando. São 4 divisões de exércitos diferentes de Satanás. Son 4 divisiones de ejércitos de Satanás. E cada uma dessas divisões tem uma função específica. Y cada una de esas divisiones tiene una finalidad específica. Então o Senhor precisa nos ajudar para que tenhamos compreensão e discernimento sobre esse assunto. Y el Señor necesita ayudarnos para que tengamos comprensión y discernimiento Para de que este nós asunto. não caiamos no seu engano. Para que nosotros no caigamos en ese engaño, Esse en su engano engaño, de Satanás. en el engaño de Satanás. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Vamos orar. Vamos a orar. Querido Senhor, queremos entregar nas tuas mãos Querido Señor, queremos entregar en tus manos a tua palavra. tu palabra, Tudo aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. todo aquello que el Señor ha traído a nuestros corazones, Fique gravado de modo profundo. que se quede grabado de una manera profunda. Acima de tudo, Senhor, nós rogamos a Ti. Por encima de todo, nosotros rogamos a ti. Nós queremos viver uma vida dependente do Espírito Santo. Nosotros queremos vivir una vida en dependencia del Espíritu Santo. Para que possamos ser completamente consagrados a Ti. Para que podamos ser completamente consagrados a ti. Nos ajuda, Senhor. Ayúdanos, Señor. Nós te pedimos, Nosotros te lo pedimos em Teu próprio nome, en tu propio nombre, para a glória de Deus Pai. para a gloria de Dios Padre. Amém, Senhor. Amén, Señor Amén. Jesús. Amén. Amén.